Hola Academia Homeschool, mi nombre es José David Yepes, soy de grado 10 y esta es mi exposición, mi video de mi materia básica, matemática. Yo les voy a hablar sobre la historia de nuestros números. La historia de nuestros números es una historia muy antigua. No se sabe con certeza en cierta medida cuándo fue que se crearon los números como tal, porque siempre se ha necesitado los números, pues. Siempre se ha usado desde nuestros principios para cualquier tipo de cosas, las cuales eran, por ejemplo, las distancias. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, las distancias. ¿Cuánta distancia había desde de mi casa a un río, o de mi casa a donde estaba tal árbol o tal parte de donde yo vivo? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano sería en mi casa, por ejemplo. ¿A cuánta distancia me queda la casa de mi vecino? ¿Cuántos minutos me queda la casa de la cultura, el centro, etcétera? En este sentido se usaban los números. También se usaban los números para referirse a objetos, a una cantidad de objetos, una cantidad determinada de objetos, o también para la venta, para el comercio. Por ejemplo, el comercio está claro que es un intercambio. Siempre ha sido un intercambio desde que se hacía lo que llamaban trueque, de intercambiar, que si tú tenías una oveja yo te daba un gato, por ejemplo. Siempre ha sido un intercambio, porque en este momento, en estos tiempos actuales, nosotros damos dinero por un producto. Es un intercambio como mutuo. Y también, como acabo de decir, en el ámbito de los negocios, podría ser por lo menos un ejemplo más acorde de lo que yo conozco en el sector de la ganadería. Antes se usaba la técnica de contar con los dedos de las manos, pero nuestros dedos de las manos solo tienen 5 dedos cada mano y llegábamos hasta 10, y luego se usaban la de los pies. Y también se usaban montoncitos, palitos, íbamos poniendo un palito conforme a cada ganado, o una piedra. Esas eran como que maneras antiguas de implementar números sin saberlo, pues. También había muchas otras maneras, como por ejemplo siempre hemos necesitado como que una economía en un hogar para distribuir alimentos, distribuir cuántas personas caben en un recinto, etc. Esto es básicamente como que un resumen de lo que ha sido la historia de nuestros números hasta ahora. Las personas que han estudiado diferentes idiomas han encontrado que todos los idiomas tienen en alguna medida idea de números, aunque solo sea por palabras 1 y 2 en su vocabulario. En una tribu de Bolivia no existen palabras específicas para designar números, excepto la palabra solo, usada para representar el número. El número 1. En idiomas donde solo se utilizan unos pocos números, hay casi o ninguna necesidad de expresar grandes cantidades. Como no hay registros escritos de cuando el lenguaje se desarrolló, es imposible saber cuándo comenzó el uso de los números. Como vuelvo y lo repito, lo que dije anteriormente, que siempre, por ejemplo, desde que somos niños, siempre necesitamos como que, así no nos gusten las matemáticas, no tengamos ni idea de matemáticas, siempre en nuestra mente, así no tengamos el conocimiento de qué son los números, siempre en nuestra mente va a haber una necesidad de enumerar algo, de saber qué cantidad tenemos de algún producto. Solo sabemos que desde muy temprano se necesitaron números para contar. La variedad de cosas usadas para contar es incalculable. Desde palos, guijarros, conchas, frutos, hasta una cuerda, hasta los nudos de una cuerda. Por ejemplo, yo mencioné mucho de mi aspecto más cercano, que sería la ganadería, de las piedras, de contar con las manos, pero las manos se quedan cortas. Y acá también
en una cuerda se hacían nuditos también para representar como que una cantidad de números. Contar con los dedos. Otra tribu de los malayas usando piedras para representar cantidades cuando la cuenta excedía de lo que podía ser expresado con los dedos. Es decir, que 1, 2, 3, tenemos 5 dedos en cada mano, es decir, que cuando llenaban esta cantidad, que sería 10, se colocaba una piedra que representaba un 10. Es decir, si habían 5 piedras, son 50 números, lo que se representaba en esa cantidad. De la historia de los números, hablando en términos, yo dije, claro, que no se sabe con certeza cuándo en sí fue que se crearon o que se empezaron a usar los números, porque siempre los hemos usado, pero sí hay unos países o continentes que se destacan, entre otros, por como que, no porque hayan conocido los números primero que otros, sino que lo dieron a la fama primero que otros. Por ejemplo, está el caso de Egipto. Egipto, como todos sabemos, incluso en la Biblia aparece, fue un país muy desarrollado y desde muy temprano se empezaron a usar lo que se llaman los jeroglíficos. Estos jeroglíficos tenían forma, comúnmente nosotros en este momento diríamos como garabatos, pero para ellos representaban figuras geométricas, que representaban cantidades, letras, representaban signos de dioses. Si vemos, los jeroglíficos siempre tienen como una forma de algún dios, de un tipo de dios de los que ellos adoraban. Esto quiere decir que las primeras representaciones físicas como tal de números fueron de los egipcios con los jeroglíficos. También está en Mesopotamia un grupo que se llamaban los sumerios, que empezaron también a adoptar este tipo de costumbres de no solo tener el conocimiento de las cantidades de los números, sino como que hacer ¿cómo lo diría? Como una representación física de lo que sería un número. Por ejemplo, un rayón, un tachón, era lo que se representaba en sí como un número. Espero que hayan entendido mi exposición sobre la historia de nuestros números y que quede muy claro que no se tiene una fecha específica de cuándo se crearon los números, porque no hay la posibilidad, es absolutamente imposible saber cuándo se crearon los números en realidad. Que tengamos un tiempo estimado de cuándo más o menos se pudieron crear los números es otra cosa, pero con certeza no se sabe y nunca se sabrá cuándo se crearon los números en realidad, porque no hay forma. Porque como acabo de explicar, siempre vamos a necesitar y hemos necesitado una manera de representar alguna cantidad. Gracias por su atención.